Muy buenas noches, queridos amigos de Positivo Positiva, un espacio que te ayuda a crecer cada día. Hoy día tenemos el honor de estar con Joseph Tapia. Él es ingeniero agrónomo especializado en el tema de desarrollo, con muchos años de experiencia en trabajo de proyectos y el tema de desarrollo. Joseph es gerente general de la empresa Infood, que son alimentos inteligentes, y en esta entrevista nos ha traído una muy buena noticia, porque él nos va a hablar de un tema tan importante como cómo continuar el camino, reinventarte y manejar el riesgo que te impone la pandemia. Querido Joseph, tengas muy buenas noches, bienvenido a Positivo Positiva. Muy buenas noches, Kelry. Un gran abrazo en la distancia. Un honor para mí estar en este espacio tan bonito y tan proactivo, además, como es Positivo Positiva. Y bueno, pues un saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo en esta noche. Y Joseph, qué lindo, en esta noche nos traes muy buenas noticias. Sé que nos vas a contar un poquito lo que están haciendo. Cuando yo he escuchado tu tema, me he llenado de esperanza. En este tiempo hay que llenarse de esperanza y creo que ustedes con sus socios, con su empresa que es Infood, tienen una gran idea. Quiero que nos comentes de qué se trata este tema de cómo continuar el camino. Mira, voy a empezar hablándote un poquito de cómo nació la idea. Nosotros estábamos haciendo básicamente propuestas a los gobiernos municipales, a las gobernaciones, para ver cómo uno de los efectos que va a tener esta pandemia podían ser superados, como por ejemplo es ya la crisis alimentaria que podemos o tenemos el riesgo de vivirla. Entonces, en eso, una de las socias me dice, ¿y por qué no hacemos una propuesta para empresas o entidades? Y bueno, empezamos a hacer esta propuesta que les voy a mostrar ahora, que tiene solamente un objetivo: contribuir a que ese miedo que le estamos teniendo a la pandemia, que esa incertidumbre que tenemos todos los días con esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, pueda tener algunos caminos, pueda verse una luz en el camino, perdón, y empecemos a tener certezas de lo que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir empezar una presentación que va a mostrar, que nos va a permitir, dame un minutito, ya, que nos va a permitir ver cuáles son las características o condiciones que vamos a tener a partir de este momento. Dame un minuto, lo que no estoy pudiendo. Ahora sí. Muy bien. Me voy a permitir comenzar. Una pregunta altamente importante. ¿Cómo continuamos el camino? ¿Cómo seguimos caminando en una situación tan difícil y desconocida para nosotros? Definitivamente tenemos una posibilidad, tenemos una potencialidad, además, aquí en Bolivia, que podemos utilizar. Y para eso lo que necesitamos es reinventarnos y manejar el riesgo que nos está imponiendo esta pandemia. Por ahí va nuestra propuesta. Poder entender cómo reinventarnos y ver en esta crisis una oportunidad de crecimiento. Lo primero que tenemos que saber es que definitivamente el riesgo es latente. Es decir, que el riesgo es parte de nuestra vida. Tiene que estar ahí permanentemente. Y el riesgo es básicamente la probabilidad de que un evento dañino cause una crisis, nos dañe, nos afecte, nos perjudique. Pero este riesgo está influido, ¿sí?, por un conjunto de acciones que pueden modificarlo o mitigarlo. Y este conjunto de acciones, que básicamente son humanas, que provienen
de nosotros mismos inciden sobre la vulnerabilidad desde dos medidas humanas o bien físico-ambientales, es decir, que nosotros no podemos controlar. Este riesgo causa un impacto que puede ser positivo o negativo. Y este impacto positivo o negativo puede ser social o económico, pero hacia el futuro. Y este impacto puede ser empeorado básicamente por el nivel de vulnerabilidad. Este nivel de vulnerabilidad, que es una condición que nos vuelve predispuestos a nosotros como sociedad o a nuestros medios de vida a tener efectos positivos o negativos que causan impactos. Y estos impactos pueden ser daños y pérdidas cuando son negativos. Este es el concepto con el cual hemos desarrollado la propuesta. Entonces, ¿cómo entiendo el riesgo? El riesgo básicamente se entiende a través de una fórmula. Es riesgo, amenaza por vulnerabilidad. Dos factores altamente importantes. Amenazas y vulnerabilidades. Y las amenazas tienen tres variables: intensidad, magnitud y recurrencia de la amenaza. Y la vulnerabilidad es explicada por tres variables: la fragilidad, la exposición al riesgo y la resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos para recuperarnos. Las amenazas son factores externos que podrían incrementar nuestro riesgo para ser víctimas, en este caso, de una pandemia. Y las vulnerabilidades son factores internos de la propia empresa, de la propia entidad, de nosotros mismos como personas, de nuestras familias, etcétera, de cualquier ente a ser estudiado en cuanto a su vulnerabilidad, que son parte, ¿no? Que son parte, además, de la sociedad y nuestros medios de vida y que están presentes o podrían incrementar nuestros riesgos a ser víctimas de esta pandemia. Ahora, entendiendo estos dos conceptos interpretados de manera general, quisiera citar cuáles son las características que tenemos en esta crisis actual, que no es una crisis solamente de pandemia, no es una crisis solamente sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, inclusive es una crisis cultural, porque todos los aspectos de nuestra vida, es decir, nuestros medios de vida, lo que nosotros vivimos todos los días y utilizamos para seguir viviendo, están siendo puestos en tela de juicio, están siendo afectados en cierta magnitud. Entonces, podemos ver que entre las características de esta crisis, tenemos que el estado de ánimo colectivo ha sido afectado por la ruptura de rutinas. No podemos movilizarnos, tenemos que tener distanciamiento social, no podemos abrazarnos, no podemos seguir nuestra rutina social, familiar, laboral, normalmente, por una serie de factores y además impedimentos que se nos están presentando y además están siendo exigidos de cumplir. Existen portadores asintomáticos, es decir, que hay mucha gente que puede estar en la calle, inclusive en nuestra casa, en nuestras actividades laborales, que parecería que no está infectada y en realidad está infectada. Hay grupos vulnerables y grupos vulnerabilizados. Los grupos vulnerables son los que tienen enfermedades de base, por ejemplo, o tienen algún tipo de condición que los vulnerabiliza, como por ejemplo las personas discapacitadas, como por ejemplo las personas mayores de 60 años, y un conjunto de personas que por su condición per se ya son vulnerables. Y hay otros grupos que están siendo vulnerabilizados, entre los más conocidos, los médicos, enfermeras, policías, militares, todos aquellos que están en la calle, personas que levantan recogen la basura, etc. Y dentro de las empresas también hay personas vulnerables y vulnerabilizadas.
no es el grado de vulnerabilidad de un mensajero, no es el mismo de un gerente o un técnico. Entonces, la pandemia ha empezado a visibilizar la vulnerabilidad, además que tiene la actividad y predisposición por nuestra forma de vida que tenemos ante un contagio. La detección temprana disminuye la probabilidad de muerte. La mayoría de los tratamientos que están siendo practicados básicamente son aplicados en una primera y segunda fase. En fases mayores, ¿sí? o fases más graves, se utiliza ya una UTI, o bien se está procurando utilizar plasma, que son, digamos, los tratamientos que más están siendo difundidos. Incertidumbre sobre la efectividad de tratamientos. Allí lo que hablábamos, la tendencia de uso de plasma. O sea, incluso ya con una incertidumbre tal de no saber qué medicamentos podrían contribuir a curar el virus o a prevenir el virus, estoy hablando de vacunas o antivirales, se suma además que los tratamientos que están siendo practicados por médicos emprendedores, ¿no? Innovadores, tampoco son completamente seguros o apoyados por la ciencia. Existe una incertidumbre sobre cuándo se dispondrá de una vacuna. No sabemos cuándo. Nos han llegado noticias de desarrollo de vacunas ya desde hace varios meses. Sin embargo, una vacuna que pueda ser utilizada por toda la población mundial está todavía en desarrollo o en prueba. Y no sabemos si el momento en que llegue esa vacuna va a permitirnos también luchar contra este virus, porque este virus, entre otras cosas que se habla en la comunidad científica, es que tiene capacidad de mutación. Y como decía en el siguiente punto, tal parece que existen varias cepas de virus y que este podría tener una capacidad de mutación. Otro punto importante es que supuestamente hay una suspensión permanente e intermitente de la actividad comercial, productiva y laboral. Encima de que tenemos una pandemia que está haciendo o que está poniendo en riesgo nuestra salud, además tenemos medidas complementarias para poder controlarla, que está poniendo en riesgo todo lo que se llama nuestros trabajos. La ganancia o la actividad comercial que tienen además las empresas donde podamos estar trabajando. La producción, en muchas empresas se ha tenido que detener la producción en un primer momento para prevenir o para mitigar la pandemia. Han prohibido que la gente pueda acudir a sus fuentes laborales. En un segundo momento, cuando abren la cuarentena y luego de cierta cantidad de días, cuando empiezan a aparecer una cierta cantidad de contagiados, las empresas tienen que volver a cerrar o bien tienen que suspender sus actividades porque gran parte de su fuerza laboral está siendo perjudicada o está siendo afectada. Joseph, perdón, en este contexto que tú estás hablando, me parece súper importante porque ya a través del Ministerio de Trabajo se han lanzado un poco algunos protocolos que han hecho las empresas y los han copiado, pero hemos visto con tristeza muchos casos en oficinas donde hay gente que ya se ha contagiado el coronavirus y que lamentablemente tienen que volver a sus casas con riesgo también de contagiar a sus familias. Entonces, en ese contexto, como característica de esta crisis actual, yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Así es. Hay una de las tendencias y además decisiones para poder encarar un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento, ya sea a nivel de país, sea a nivel de familia, sea a nivel de empresa, de entidad, de lo que tú quieras, en este modelo en el cual estamos viviendo, es que el criterio de estandarización, ¿sí?,
es el criterio más importante porque se va a normalizar, ¿sí?, la producción o la dotación de servicios. En ese sentido, y siguiendo con este método que es parte del modelo que estamos viviendo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud ha tomado la decisión de hacer protocolos, ¿no? Y estos protocolos han sido asumidos por las empresas y entidades públicas, por todas las entidades, para poder volver a funcionar. Porque la preocupación principalmente de empresas y entidades es dar servicios, es producir bienes. Entonces, en ese sentido, estas entidades han tratado de cumplir con el requisito de los ministerios. Y para ello han tomado las directrices de estos ministerios en cuanto a lo que significa los protocolos conforme el sector en el cual desarrolla sus actividades. Estos protocolos obviamente están siendo desarrollados de manera estándar, cumpliendo la regla. Sin embargo, cuando nosotros hacemos mención al riesgo, el concepto de estándar, ¿sí?, empieza a ser más endeble. Y empieza a ser más endeble porque básicamente, ¿sí?, el concepto estándar no se acomoda al riesgo, porque el riesgo es como tu huella digital. Nosotros, ¿sí?, que estamos hablando, tanto tú, Henry, como mi persona, como Joseph, no tenemos el mismo riesgo. No tenemos el mismo riesgo porque no vivimos en el mismo lugar. No vivimos en la misma ciudad. Y si viviríamos en la misma ciudad, no viviríamos en el mismo barrio. No tenemos la misma historia cultural. No tenemos las mismas formas de comer. En este caso, como costumbres, ¿no, Joseph? Con lo que estás diciendo, porque en realidad tú que eres un especialista en el tema de riesgos, sobre todo que te has capacitado en este tema de riesgos, cuando tú estás evaluando un riesgo, por ejemplo, o estás viendo el riesgo en una empresa, es diferente de la otra según la cantidad de empleados, según las funciones que tiene la persona. Mira, hay un caso súper cercano que es público, en realidad, y aquí tenemos gente que del mismo gobierno, del ámbito público, se ha contagiado, ¿no? Y al final a veces no saben quién le ha generado el contagio. Entonces, dentro de a mí me pareció tan genial este programa que ustedes han armado de prevención ante el tema de COVID en las empresas, que es algo muy importante en este tiempo. Inclusive esta charla que tú nos estás dando para ver el tema del contexto de lo que está pasando, del impacto cultural, económico y el cómo poder administrar ese riesgo, querido Joseph. ¿Tú crees que es importante poder implementar desde nuestras casas hasta en nuestras empresas este tipo de medidas de seguridad? Desde luego, desde luego. Lo que está pasando es que nosotros tenemos un virus que puede estar en nuestro trabajo, en nuestras casas, en la calle, en cualquier lado. Tenemos que empezar a ver nuestra vida desde lo que significa la reducción del riesgo, el manejo de los riesgos. No nos podemos estar arriesgando porque estamos arriesgando principalmente a nuestras familias, a nosotros mismos, a nuestros compañeros de trabajo y a todos nuestros vecinos y ciudadanía que vive en el lugar donde estamos viviendo. O sea, pretender que solamente el virus se va a concentrar en una empresa o en una institución es una quimera. El virus está en todo lado y hay que tomarlo así. Es decir, que luchar contra este virus es una lucha permanente, es una lucha por la vida y la vida está en todo lado. Es algo así, ¿no? Cuando, más o menos haciendo una analogía, de pronto te detectan 540 de glicemia y tienes una diabetes galopante. La diabetes es una enfermedad que te va matando de a poco y te obliga a cambiar tus costumbres, tu forma de vida. Tú vas a agarrar y la vas a pensar
vos vas a decir, no, yo puedo seguir con mi misma forma de vida y metiéndome cualquier cantidad de medicamentos hasta que tu vida se acabe, pues no creo que sea una decisión inteligente. Tú tienes que tomar medidas y tienes que tomar medidas por la vida, por tu familia, por la mantención de tu familia, por la sostenibilidad de tu empresa, de tu institución, esa empresa que te está dando trabajo, que te está permitiendo mantener tu familia, que te está permitiendo desarrollar a tus hijos. Entonces, esto definitivamente, ¿sí?, no se circunscribe a las cuatro paredes de una empresa o a las cuatro paredes de una institución. Y eso se debe entender. Es necesario que nosotros, a través de la certidumbre, ¿sí?, a través del conocimiento de lo que está pasando, tomemos medidas para nuestra vida y la vida de todas las entidades, todas las instituciones, todos los medios que nos permiten vivirla. Porque si no, bueno, la pandemia va a volver una y otra vez, y cada vez que vuelva vamos a estar en peores condiciones. Y querido Joseph, en este sentido que tú nos estás hablando, por ejemplo, debe haber un montón de instituciones que han vuelto a las actividades normales y como hablábamos, hay empleados que ahorita están contagiados con el tema de COVID. Por decirte, alguien que me decía ayer, en mi área, en tal área, hay 2 personas que han caído con COVID, o una persona que ha vuelto a las actividades de su empresa, los empleados, de pronto casi media parte de la oficina está contagiada. Entonces, vemos que no solamente es en el tema de las empresas, también estamos viendo en restaurantes que tienen que retomar actividades, empresas que trabajan con alimentos, como tú conoces bien, y todo eso, que es el sustento diario. Entonces, cuán importante es implementar un programa desde la familia hasta la casa, porque también lo que estamos viendo que en el caso de la gente que es contagiada, muchas veces hablábamos ayer y tú me decías, alguien tiene miedo, ¿no?, de decir que está contagiado por perder su trabajo, ¿no? Porque esta enfermedad parece que es una especie de terror público, de que el tener es muy peligroso y ya te viene a la memoria con cuántas personas has tenido contacto y te causa un pánico total. Entonces, dentro de este programa tan hermoso y tan importante, que yo diría que es algo muy genial, muy profesional, que ustedes están planteando, ¿qué se propone hacer con las empresas? Sí, a ver, me voy a permitir continuar porque, bueno, todas estas preguntas que me estás haciendo las voy a ir respondiendo. Te pido por favor que me permitas continuar con la presentación, porque definitivamente a eso tenemos que llegar, ¿no? Esta presentación tiene el objetivo de dar certidumbre. Entonces, no sé si puedo continuar, por favor, Henry. Entonces, como para continuar, cambios en formas de trabajo, producción, servicios y comercio. Tenemos que imponer formas, imponer otras formas de trabajo, de producción, de servicios, etc. Y definitivamente hay una incertidumbre, tremenda incertidumbre sobre una nueva realidad. ¿Cómo va a ser la nueva realidad? ¿Qué condiciones, características nos va a imponer la nueva realidad? Y en realidad, las condiciones y características las vamos a tener que tomar nosotros. Esta es la relación de la amenaza y la vulnerabilidad. Básicamente, la función para poder regresar, o más bien retomar, yo diría no retomar, sino tomar una nueva normalidad, es controlar las amenazas y reducir la vulnerabilidad. Y como veo, ustedes ven en esta gráfica, las vulnerabilidades, como ya dije, tienen 3 variables: exposición, fragilidad y resiliencia. Y las amenazas, intensidad, magnitud y recurrencia. Nosotros estamos en el recuadro rojo clarito, la situación crítica, donde las amenazas tienen un tamaño enorme y nuestras vulnerabilidades
un tamaño pequeñito. Es decir, que nosotros somos muy vulnerables. Se están comiendo, las amenazas se están comiendo a nuestras vulnerabilidades. Tenemos en los recuadros izquierdo inferior y derecho superior las situaciones equilibradas que vivimos día a día cuando no estamos en pandemia, cuando no estamos en crisis, ¿no? Donde todas las vulnerabilidades y amenazas están equilibradas porque sus tamaños son parecidos. Y el recuadro verde es la situación ideal, donde la vulnerabilidad es tan pequeña, ¿sí?, que cualquier amenaza no provoca crisis. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando nosotros estamos en una situación crítica, como la del recuadro superior izquierdo, tenemos que transitar hacia una de las situaciones equilibradas para retomar la situación ideal. Y esas son las medidas que nosotros proponemos. Muy bien, entonces, si ese es el objetivo, ¿cómo volvemos la crisis una oportunidad? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente con dos elementos: reinventarnos y manejar el riesgo. Reinventarnos a través de desaprender nuestras formas de vivir, desaprender nuestras formas de trabajar, desaprender nuestras formas de vivir, desaprender nuestras formas de dar servicios. Aprender las formas que nos van a permitir manejar el riesgo a través de la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a vivir con la pandemia, con las cuarentenas, con las restricciones de movilización? Y esto básicamente para tener mayor resiliencia. ¿Pero qué significa resiliencia? Significa la capacidad que tenemos para poder recuperarnos. Y esta resiliencia es un constructo, es decir, que nosotros la podemos construir. Y la podemos construir dándonos condiciones de mejor vida, condiciones de costumbres que nos permitan resistir mejor a la pandemia, condiciones económicas, condiciones educativas, un conjunto de condiciones que nos van a permitir en un futuro, cuando ya superemos esta crisis y se venga otra, tener mejores condiciones para soportar esta o cualquier otra crisis. Y esto lo tenemos que hacer desde ahora, pero también con una visión del mañana. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer de la crisis una oportunidad? ¿Cuáles son las condiciones que debemos tener para esta crisis una oportunidad? Ser responsables y conscientes de los riesgos. Tenemos que ser responsables y conscientes como familia, como persona, como empresa, como institución, como municipio, como departamento, como nación, como mundo, de amenazas y vulnerabilidades que tenemos en cada uno de los niveles en los cuales estamos viviendo. Tenemos que identificar, comprender y controlar dónde están los riesgos. ¿Dónde están mis riesgos? Mi riesgo está en que estoy tomando un minibús y por apurado o porque salgo tarde tengo que vulnerar las normas establecidas por las autoridades. O mi riesgo está en cuando voy a tomar el tecito ahí en mi trabajo y me reúno con mis amigos en la cocina. O mi riesgo más bien está cuando, bueno, como todos llegan más o menos a la misma hora, tenemos que hacer una cola infernal y tenemos que marcar la tarjeta, y al marcar la tarjeta estamos vulnerando todo lo que se llama distanciamiento. O mi riesgo está en mi propio habitáculo. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar, tenemos que comprender y controlar dónde están los riesgos. Tenemos que tener una comunicación positiva y proactiva, lo que tú decías, Henry. Una comunicación positiva y proactiva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar discriminando, no podemos estar criticando a las personas que lastimosamente se contagiaron. Tenemos que cambiar nuestras formas
de comunicarnos entre nosotros y de ver a las personas contagiadas y de ver además el virus. Ya tenemos demasiado ataque de las naciones, de todos los medios de comunicación, de nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, que permanentemente nos están mandando videos, fotografías, información que básicamente te afecta psicológicamente y te apena tantas cosas que están pasando. Y además te da miedo sobre tu futuro, ¿no? Te crea ansiedad. Tenemos que adaptar nuestro trabajo para reducir el riesgo. ¿Cómo adaptamos? Tener una forma de vida, de trabajo, que nos haga menos vulnerables, ¿sí? Que nos haga menos tendientes a tener enfermedades de base o a controlarlas, por ejemplo. Y tenemos que organizarnos y conducirnos a disminuir los riesgos, ya saben, con procesos, protocolos, procedimientos y controles laborales, orientarse además a proteger a los trabajadores, lo que tú decías, hay que proteger a los trabajadores, hay que proteger a sus familias también, porque ahí puede estar el foco de contagio y hay que proteger a nuestros clientes y proveedores. Muy bien, entonces, ¿cuál es la base de nuestra propuesta? La mirada integral. Muchas veces que nos presentan cuadros como el que tenemos a mano derecha, ¿no? Donde nos dice, ¿tú qué ves? Hay algunos que ven peces, hay otros que ven navíos, hay otros que ven el mar. Lo que tenemos que hacer es ver todo el cuadro, el conjunto del cuadro, un extenso mar. Y para ver ese mar, es decir, todo el bosque, como algunos dicen, tenemos que tener una mirada integral que nos permita saber y prospectar riesgo en la infraestructura, en el equipamiento, en los procedimientos y protocolos, en los instrumentos, en los clientes, en la comunicación, en cómo nos estamos comunicando. ¿Por qué? ¿Por qué alguien no está diciendo que tiene COVID? Porque tiene miedo a ser discriminado, tiene miedo a ser despedido. En los trabajadores y sus cargos, en cada uno, porque cada persona tiene sus cualidades, tiene sus características de vulnerabilidad. Tenemos que identificar cuáles son los productos y servicios que está dando la empresa o la entidad y otros específicos de cada una de ellas. Con esta mirada integral vamos a poder generar, ¿sí?, un conjunto de soluciones para controlar el riesgo. Es básicamente el procedimiento técnico, un protocolo técnico que seguimos, pero que varía en lo que significa las formas de hacerlo. Empezamos con un diagnóstico, continuamos con un análisis de datos, la descripción de soluciones en función al diagnóstico y a los análisis de datos, una asistencia técnica y capacitación para implementar las soluciones y el seguimiento de evaluación. El diagnóstico para este tipo de casos, donde se está afectando la integralidad de las entidades, empresas, familias, etc. Básicamente, tiene que tener una mirada integral, tiene que tener una mirada completa, tiene que evaluar todas las variables que puedan poner en riesgo a la empresa y a sus trabajadores. Los análisis de datos básicamente tienen que identificar todos los puntos críticos o los puntos críticos de control a ser tomados en cuenta para evitar cualquier tipo de contagio, ya sea masivo, e identificar de forma más temprana, ¿sí?, todos los casos de contagio que se tengan en la entidad o la empresa. Ahí tenemos un conjunto de protocolos, un conjunto de registros y además un procedimiento de control, porque lo que ha pasado además con la pregunta que tú me hacías, ¿qué ha pasado con esas entidades que hicieron sus manuales y protocolos y ahora están contagiadas? Lo que pasa es que las han hecho para cumplir con un requisito del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, sin saber que cumpliendo y no aplicando se iban a perjudicar ellas mismas, porque su equipo laboral y además los servicios que tienen que dar continuamente y la producción se ven afectadas por ello. Las soluciones están dirigidas a la totalidad de los puntos críticos que se han encontrado en la entidad.
esos puntos que nos están haciendo o están haciendo a la entidad más vulnerable ante el contagio y a los efectos de la pandemia. La asistencia técnica tiene que ser una asistencia técnica que no solamente procure que los instrumentos sean bien utilizados, sino también que cada una de las personas que son parte de las entidades se sensibilicen, se concienticen sobre lo que significa este riesgo y el riesgo que pueden correr, no solamente como empleados, sino también como padres de familia, madres de familia, hijos de familia. Y la capacitación dirigida básicamente a todo lo que significa cómo nos reinventamos para hacer mejor nuestro trabajo, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores padres de familia. Y desde luego lo más importante es hacer el seguimiento y evaluación, porque entiéndase, a medida que vaya avanzando, mejorando la entidad, seguramente las condiciones que va a tener de riesgo se van modificando. Y este seguimiento y evaluación a través de un proceso de aprendizaje, donde se recuperan las experiencias exitosas o las lecciones aprendidas, nos tiene que permitir ir ajustando el sistema y la estrategia para que nuestra entidad no solamente supere esta pandemia, sino que tenga mejores condiciones en el futuro para resistir o superar otra pandemia o cualquier otro tipo de evento que pueda ocurrir. Encontrando la recuperación, básicamente encontrando la resiliencia, es decir, el cómo pasar y recuperarnos y estar listos ante cualquier otra. Y aquí están citados el conjunto de productos que nosotros le brindamos a las entidades. Un diagnóstico, ahí está, de puntos críticos y puntos críticos de control. Un análisis integral sobre el riesgo actual y proyectado. Cuando nosotros hacemos el análisis, además, no solamente identificamos el riesgo actual que tiene, es decir, las amenazas y vulnerabilidades que tiene la entidad, sino también hacemos un esfuerzo proyectivo de cuáles podrían ser las amenazas y vulnerabilidades que podría tener en un futuro próximo la entidad, en base, además, a ciertas recomendaciones para que este riesgo futuro, ¿sí?, no pueda afectar a la entidad. Y desde el punto de vista integral, ¿no?, sanitario, institucional, psicológico, etc. Y ahí tenemos el conjunto de recomendaciones que nosotros brindamos a las entidades. Desde luego, hay recomendaciones en espacios de infraestructura para los empleados y ejecutivos. Quiero que se entienda que el riesgo tiene que ser tratado con la máxima individualización. No podemos suponer o pensar que el riesgo, por ejemplo, de un ejecutivo es el mismo a el riesgo de una secretaria, el riesgo de un mensajero o de la señora que no se sirve los alimentos o el señor que no lo hace. Tenemos que identificar, personalizar el riesgo. Y es así como nosotros lo hacemos. Tenemos protocolos para el manejo y movilización de recursos humanos, es decir, cómo tienen que salir de viaje y cómo tienen que regresar. Para la detección y atención y manejo de personal contagiado, el momento en que nosotros identificamos un contagiado, cuál debe ser el protocolo que debemos tomar. Para implementar estrategias de comunicación interna, cómo nos debemos comunicar nosotros entre compañeros de trabajo para que ese miedo que tienen las personas a ser discriminadas o a ser echadas de su trabajo porque tienen COVID sea superado. Para implementar para ajustar e implementar estrategias de marketing. Hoy por hoy el marketing va a cambiar. ¿Será que los consumidores se van a fidelizar con una empresa cuyos trabajadores están infectados y además son abandonados a su suerte en esa infección? Yo creo que no. Tenemos que pensar las estrategias de marketing.
Inclusive, siendo un poco aventurero, yo tendría que decir que todo lo que significa los paradigmas y la teoría de empresas socialmente responsables o la responsabilidad social empresarial tiene que ser, tiene que evolucionar y tiene que tener una mirada mucho más integral y compleja para el relacionamiento de clientes, es decir, cómo nos vamos a relacionar con los clientes. El otro día asistí a una entidad donde para entrar me mojaron. Yo utilizo lentes, como han podido observar, y mis lentes estaban mojados. ¿Cómo me siento yo como cliente al haber tenido que pasar un túnel de desinfección donde ni siquiera la presión y la cantidad de líquido estaba controlada? O sea, tenemos que pensar cómo relacionarnos además con los clientes. Los papeles de las redes sociales, los papeles del Internet en este sentido. Y los protocolos de manejo y protección de información y comunicación sensible y clasificada. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos tenido las noticias de que hay varios ministros que están contaminados, infectados por el COVID. Inclusive nuestra presidenta está confinada. ¿Será que es seguro realizar una reunión de gabinete por Zoom? Tenemos que repensar las estrategias, la cultura organizacional. Tenemos que ver qué acciones y decisiones que estamos tomando nos están poniendo en riesgo, pero no solamente de contagio, sino en riesgo de que la seguridad de las empresas o entidades en las cuales estamos trabajando o de los cuales somos propietarios se van a poner en riesgo. Y esto nos obliga a la pandemia. También implementamos las recomendaciones que nosotros hemos recomendado, si es que así lo quiere la entidad, porque hay varias entidades que tienen equipos ya establecidos, pueden hacerlo. Damos asistencia técnica y capacitación directa y personalizada, como ya lo decía. Brindamos capacitaciones a capacitadores, implementadores de recomendaciones. Asesoramiento para la contratación de servicios. Muchas de las entidades van a tener que, conforme a las recomendaciones, van a tener que llevar adelante compras de bienes y servicios. También tenemos una red extensa que nos permite poder derivar proveedores de bienes y servicios de la mejor calidad y a buenos costos, desde luego. Y bueno, el seguimiento periódico que ya les hablaba, que puede ser mensual, bimensual o trimestral, eso lo podemos hacer nosotros, o bien en la capacitación a capacitadores, implementadores hacerlo, las evaluaciones, que pueden ser semestrales y anuales, y desde luego el ajuste de procesos, procedimientos, protocolos e instrumentos que son necesarios luego de cada uno de los procesos de seguimiento y evaluación. ¿Cuáles son los beneficios integrales para una entidad o una empresa? Básicamente que la empresa sea una empresa que protege la continuidad productiva y de servicios. Sobre todo la productividad. Sea un lugar donde la prevención, control y reducción de los efectos de la pandemia sean evidentes, se vean. Es decir, que genere confianza, que genere seguridad. Sea una entidad con empleados conscientes y que actúan previniendo y reduciendo los riesgos de la pandemia. Pero no solamente en el lugar de trabajo, como lo comentábamos, querido Henry, sino también en sus casas, en su forma de vida. Sean empleados comprometidos para producir y apoyar el mantenimiento de las operaciones y funcionamiento de la empresa donde trabajan. Que hagan una alianza. Muchas de las empresas dicen la familia Infood. Ahora tiene que ser la familia extendida Infood, donde tengo además, o tenemos además, que ver al empleado no solamente como un trabajador, sino como un padre, como un hermano, como un hijo. Un lugar seguro
y donde se protege la salud física y mental de los empleados, clientes, proveedores y sus familias, que protege la información sensible y estratégica y reconocida por sus clientes y usuarios por su acción y contribución a la situación actual. Con esto yo termino. Ahí tengo los datos. Yo, desde luego, agradecerte a ti, Henry, porque para mí es altamente importante trabajar con una persona como tú, que ha visto mucho de lo que significa desarrollo, con formación. Y es por eso que, bueno, además me he permitido poner tu celular, todos tus datos. Disculpa, tengo que cambiar tu correo electrónico, solamente puse tu celular, pero ya te paso la información con todo eso cambiado. Tenemos que tomar en cuenta que para hacer una cotización yo necesito que cada empresa llene una ficha, porque su cotización es personalizada. Yo tengo que identificar cuál es su condición preestablecida de riesgo, si es bajo, medio o alto, ¿no? Y me quiero despedir básicamente con una frase. Para mí el miedo no debe prevenir el contagio, debe prevenir la vida. Nosotros no tenemos que prevenir el contagio por miedo, tenemos que prevenir nuestra vida. Tenemos que tomar nuestra vida en nuestras manos y tratar de tener el mayor control. Y como dice, estar en el camino de la producción no proviene de la pandemia y sus pérdidas. Tenemos que usar la pandemia como una oportunidad para continuar y crecer. Es una oportunidad para poder tomar en nuestras manos nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra vida, estoy hablando de la vida de una empresa, la vida de una institución, la vida de una familia, la vida de una sociedad, la vida de una persona. Eso es lo que nosotros queremos procurar. Porque cuando tomemos en nuestras manos nuestra vida, vamos a poder tener mejores condiciones de resiliencia, de recuperarnos ante las crisis que vengan. Bueno, yo los dejo con ese mensaje que hemos querido poner y muchas gracias una vez más, querido Henry, por darme esta oportunidad de poder ayudar a las personas, a las empresas, a todas esas entidades que están sufriendo los efectos de una pandemia desconocida. Querido Joseph, muchas gracias por esta importante presentación de todo lo que se ha armado como empresa InFood a través de ti, de tu equipo, de toda la gente que está trabajando esto. No sé si me la puedes descompartir la pantalla para que nos puedan ver. Y querido Joseph, mira, me ha encantado toda la parte de la presentación. Yo estaba revisando hace un momento un poco el tema de datos y la gente ahorita está como en una especie de nube, estamos en una especie de un ambiente de temor. ¿Por qué? Estamos hablando en Bolivia de 42.984 casos. Ahorita la fecha por los datos que yo saco de acá de una página. Y el departamento de Santa Cruz, que ha entrado a la cuarentena móvil, querido Joseph, está con 17.873 casos, de los cuales solo ha recuperado 7.600. Lo demás tenemos muertes bastante, pero ¿qué nos está diciendo ahorita esta situación? Que si no tomamos medidas de seguridad, primero en nuestras casas, primero en todo lo que estamos haciendo, no lo vamos a poder lograr. Primero es un acto de conciencia del tema del riesgo. Cada momento estamos viendo en el Facebook, ahora tú has nombrado muy bien,
que una de las prácticas que se está haciendo para poder ayudar a la salud de las personas, a poderlas sacar de una fase crítica del COVID, es el tema del plasma autoinmune. Y por otro lado han venido un montón de recetas, montón de medicamentos, de situaciones que de alguna u otra manera han funcionado, pero actualmente no validados por el Ministerio de Salud. Entonces, este cuadro nos da una perspectiva de que puede ir en crecimiento. O sea, podríamos ahorita en Santa Cruz, en La Paz, volver a entrar en una cuarentena considerando la cantidad de casos si no tomamos en cuenta la situación ahorita que está pasando de prevención. Y creo que es algo muy importante lo que tú decías, Joseph, del tema de generar un programa de prevención tanto en las empresas públicas o privadas que retomen actividades a través de esta cuarentena móvil. Por ejemplo, estamos hablando del tema de bancos, el tema de empresas que dan servicios, el tema de alimentos, necesitan tener y aplicar estas medidas de seguridad de riesgo. Joseph, ¿qué sugerirías tú a estas empresas en el caso de que puedan solicitarte este tipo de servicios? Lo que se puede sugerir es, básicamente, primero tenemos que identificar dónde son vulnerables. Tú entenderás, por ejemplo, en el caso de bancos, el grado de vulnerabilidad de la oficina central Santa Cruz de un banco puede tener mejores condiciones. No es el mismo que el grado de vulnerabilidad de la oficina o de la sucursal que está en un barrio popular allá en Santa Cruz. Se tienen que identificar, o sea, no podemos aplicar procedimientos estándar, sea en oficina central o en sucursales. En cada uno se tiene que identificar cuán vulnerable es y cuáles son las amenazas que tiene. ¿Sí? Esto significa conocer cuál es el riesgo que tiene la entidad en cada una de sus partes, en cada una de sus infraestructuras, con cada uno de sus trabajadores, con cada uno de sus clientes. No podemos aplicar protocolos estándar, porque los protocolos tienen que variar en función a la situación de la amenaza y vulnerabilidad que se tiene. Lo siguiente, una vez más, esta situación de crisis es una oportunidad. Y es una oportunidad para consolidar el crecimiento, consolidar el trabajo, consolidar las empresas, las entidades. Pero solamente van a consolidar su crecimiento, su desarrollo, si es que toman medidas. No podemos tomar a la ligera, no se puede tomar a la ligera la situación actual. Tú acabas de dar números. Me hago ciertas preguntas. A mí no soy una persona que me gusta hablar de fatalidades o hablar de miedo. Pero sí, seguramente, hablando de esto, lo que yo quiero es despertarlos, moverlos de esa zona de confort, de comodidad, donde nada se mueve, pero todo se contagia. Me hago solamente una pregunta. ¿Cuántas entidades tienen mejores condiciones de enfrentar una próxima crecida de contagios? ¿Cuántas? Si ni siquiera esta primera ola de contagios estamos pudiendo soportar, cuando venga la segunda, ¿cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar más debilitados. Tenemos que tomar acciones. Tenemos que decidir vivir. Pero no solamente, como tú decías, ¿no? Empresas o entidades, también a nivel familiar. En ese sentido, algo que me importa, porque ahorita en Positivo Positiva tenemos microempresarios, tenemos gente que tiene emprendimientos, hay gerentes de empresas,
¿Qué consejo tú darías? Para mí es principal, y te lo hablo así como una persona que trabaja durante años en el tema del talento humano. Para mí es primordial el tema del talento humano en una empresa. Y algo mucho más alto es la seguridad, la protección de la persona que está trabajando en la empresa. ¿Qué le aconsejarías tú a las personas en sus casas? Porque hemos hablado del tema de las empresas, que es un tema que se tiene que tomar conciencia y medidas de seguridad. ¿Qué aconsejarías tú en casa para evitar, por decirte, esta propagación, este contagio dentro de la casa? ¿Qué nos aconsejarías? Desde luego, lo que están aconsejando muchas personas. Lo primero que tenemos que aconsejar es las medidas de bioseguridad, utilizar barbijo, lavar manos, utilizar alcohol, guardar distanciamiento lo más posible. Cuando lleguemos a la casa, lavar manos. Si hemos ido a un lugar demasiado concurrido, donde hay mucha gente, posiblemente tengamos que cambiarnos de ropa al llegar a la casa. El cuidado de los animales es altamente importante. Los animales tienen que ser higienizados tratando de proteger además su pelaje y además sus patitas nos pueden dañar. Hay que limpiarlos al entrar a las casas. Es importante dentro de la casa empezar a mejorar nuestras costumbres alimentarias, principalmente si la gente dentro de nuestras casas tiene enfermedades de base, ¿sí? Tenemos que estar hablando permanentemente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, para que el miedo a esta pandemia no nos deje entumecidos, paralizados, sino nos permita tomar acción y ver esta pandemia desde otra óptica, no la óptica que nos muestran muchos canales de televisión, muchas radios, que nos muestran muchos de nuestros contactos en Facebook, en nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos que empezar a ver la pandemia, ¿sí?, desde otro punto de vista, ¿sí? Porque cuando nos damos la oportunidad de hacer esto, querido Henry, damos la oportunidad no solamente a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que viven en nuestro barrio, de ver esta pandemia desde otro punto de vista, sin el miedo a ser discriminado, sin el miedo a ser perjudicado de alguna forma, sin el miedo de no poder, inclusive, poder mantener a tu familia, etc. ¿Sí? Excelente, excelente esta información que nos das, querido Joseph, y un poco resumiendo todo lo que tú nos has hablado, que de hecho es extenso, es súper importante tomar las medidas de seguridad. Tú has hecho como 3 fases, ¿no? Un poquito la problemática, lo que está sucediendo, el tema de la crisis, luego todo el tema del proceso y luego cuál sería un poco la solución. Yo lo resumiría también en algo, tema de responsabilidad social, lo que tú hablabas en las empresas, con los empleados, con la gente, con su propio giro del negocio, porque algo tú has hablado muy importante, muy aparte del tema de salud, has hablado del tema de la imagen. El tema de la imagen en la empresa a partir de tomar medidas de seguridad, de bioseguridad para la prevención del riesgo de contagio del COVID. Creo que la frase, yo cerraría esta hermosa charla contigo, Joseph, diciendo que en realidad esta crisis la podemos volver en oportunidad y que el miedo lo podemos volver en certeza, trabajando un poco nuestras medidas de seguridad y adaptándonos a este nuevo tiempo de cambio, saliendo de la zona de confort, saliendo un poquito de nuestra comodidad y también algo clave. Yo aplicaría una D, que es importante, disciplina. Disciplina para salir de la oficina, disciplina para entrar a la oficina, disciplina para llegar a la casa
y la disciplina nos va a ayudar a prevenir algo mayor. Joseph, yo te agradezco, les agradezco a ustedes como Infood por esta hermosa charla que hemos tenido en esta noche para poder conversar. Ya tenemos los teléfonos ahí de contacto para cualquier consulta contigo. Muchas gracias. En Positivo Positiva, tengas muy buenas noches, querido Joseph. Muchas gracias a ti, Henry. Una vez más, te agradezco profundamente la iniciativa que tienes, el emprendedurismo que tienes, pero no solamente para acumular, sino sobre todo para dar información a la gente que le va a permitir vivir mejor. ¿Sí? Un placer, un honor para mí estar en Positivo Positiva y espero que no sea la última vez. Y bueno, que tengas una linda vida y a todos también, los amigos y amigas, una linda vida. Y no tenga miedo, como tú decís. Creemos esas, ¿sí? Muchas gracias. Te mando un abrazo a la distancia desde Santa Igualmente. Cruz a La Paz. Estamos conectados por Positivo Positiva. Tengas una hermosa noche. Gracias, igualmente.